Seguimos en La Chorcha, ya volvimos. Cuando hablamos de depresión, muchas veces nos da miedo, porque decimos así como que es una palabra que a unas personas se nos hace fuerte y a otras personas se nos hace como que algo muy normal, pero normal porque en muchas ocasiones decimos, ay, hoy como que ando deprimido, y hacemos como un sinónimo de ando deprimido con que ando agüitado o ando cabizbajo, ¿no? Yo creo que muchas veces usamos la palabra o la mal utilizamos para todo tipo de cosas, ¿no? De que ando deprimido y realmente no logramos ver el grado de lo que significa la palabra depresión o estar deprimido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, como lo dices, la mal utilizamos. Uh-huh. Y eso hace que incluso minimicemos a la depresión como algo que, eso me va a pasar, uh-huh, sola se me va a quitar, ¿no? Así es. Incluso a que tengamos miedo a buscar una terapia, que tengamos miedo a un tratamiento, que tengamos miedo a ir a buscar cualquier ejercicio o cualquier práctica que nos ayude a mejorar, porque decimos, no tengo nada. Ajá. Nos cerramos, ¿no? Hay un tabú muy fuerte todavía con la salud mental. Totalmente. Pero bueno, ¿tú cómo te diste cuenta que tenías depresión? Yo creo que depresión en sí, yo creo que desde chiquita, ¿no? Desde chiquita, que problemas familiares, la enfermedad de mi mamá a mis 8 años, el miedo a perderla y todo, yo creo que fui ya teniéndola, pero ya diagnosticada con psiquiatra, psicóloga, en cuestión de la psicóloga acompañada, ¿no? Ajá. Pero yo creo que ya fue ya más grande, pero como me di cuenta, realmente estaba perdida. O sea, estaba perdida en cuestión de... ¿Qué edad tenías? 24 años. Digo, hablamos desde los 8 a los 24, pues son 16 años. Ajá. De diferencia. Que claro, iba a terapia, ¿no? Pero no... ¿A los 8 cómo tu mamá se dio cuenta que tenías depresión? ¿Tú sentías algo o qué onda? Yo no me sentía bien. O sea, yo no me sentía bien, me sentía totalmente disociada. Me sentía en cuestión de mi persona triste, o sea, me costaba mucho trabajo hacer las actividades que se me indicaban en casa o en escuela. ¿Socializabas poco? Socializaba, pero era más el aparentar socializar, ¿no? Lo que muchas veces hacemos en cuestión de estamos bien, pero por dentro estamos... ¿Desde niña igual, así? Ajá, desde niña. Pero realmente todo parte de mucho del miedo a perder a mi mamá o mi papá lejos. O sea, eran muchas cosas que pasaban de niña que influían mucho. O sea, tú, ¿no? Creciste a los 8 años, uh-huh, tu papá no vivía aquí. No. Ok, ¿y tú vivías con tu mamá? Así es, con mi mamá y mi hermano. ¿Y a los 8 años tu mamá es diagnosticada con una enfermedad? Así es. Y a esa edad entonces... Todo empezó a empeorar. O sea, desde ahí fue el ver el escuchar diagnóstico de es una enfermedad que es progresiva y que todo va a salir mal en algún momento y que tu mamá se puede morir. Entonces mi miedo a perderla fue creciendo. Entonces mi papá lejos, problemas familiares o viví abusos, o sea, pasaron un chorro de cosas en mi vida en cuestión de infancia, adolescencia, que pues iba a la psicóloga, sí, pero no creas que había un diagnóstico, ¿no? Yo creo que antes no mencionaban la enfermedad, por así decir. Sí, no lo catalogaban como una enfermedad. Ajá, sí, o sea, como que normalizaban mucho las personas tienen problemas, hay que llevarla a la psicóloga, y eso de un tiempo para acá, ¿no? Porque sabemos que antes no era así. Sí, claro, o sea, estamos hablando de que hace 20 tantos años. Ajá, sí. Era mucho más complicado el hecho de que a lo mejor te pudieran diagnosticar. Digo, a lo mejor siempre lo han podido diagnosticar, pero también en un niño, digo, yo no soy psicólogo, pero siento que también el hecho de lo que estabas pasando, pues era como que pues hay que buscarle ayuda para que pueda sobrellevar, ¿no? Sobre todo lo de tu mamá, ¿no? La parte esa en la que tú te enteras. ¿Cómo te enteras cuando estás chiquita? Pues... ¿Tu mamá lo con ustedes?
Sí, siempre íbamos de hospitales a otros hospitales, salíamos fuera de la ciudad a unos tratamientos que le ofrecían a mi mamá para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ajá. Entonces, pues nos dábamos cuenta y sí, claro, mi mamá habló con nosotros de que algo no está bien conmigo, Ajá. pero pues estoy con ustedes. Entonces, ya de ahí fue creciendo el miedo, pues, ¿no? ¿Tu hermano igual? Mi hermano, pues... Claro, no puedo decir que no tenía miedo porque obvio sí, pero yo creo que yo lo expresaba más a lo mejor por yo ser la niña, mi mamá, o sea, éramos todo en la vida de mejores amigas, ¿no? Entonces, Claro. como que yo lo resonaba más, por así decir. Ahorita, el hecho de que tú platicas cómo tu hermano llevaba el tema y cómo tú lo llevabas, muchas veces también nosotros pensamos que una persona con depresión va a tener un cierto estereotipo, Exacto. ¿no? Así, ay, es que pues es como que agachadito, agachadita, no habla, muy tímido y mil cosas que hemos puesto así como que muchos tags a las personas como para decir, puede ser una persona deprimida. Cuando realmente tú te dices, yo escondía a lo mejor una depresión con una sonrisa. Totalmente. Sí, entonces... para despistar al enemigo o lo que tú quieras o para buscar una salida. Entonces creo que también parte de lo que hemos hecho como sociedades es poner así como que un estereotipo de una persona deprimida. Yo te lo acabas de mencionar, mi hermano era así, yo era así. Sí. Entonces es algo que comúnmente ocurre. Totalmente. O sea, es como pensamos que la persona con depresión tiene que estar en su casa encerrada, no sé, bañándose, escuchando música súper triste. Viendo una serie súper triste. Sí, totalmente, comiendo nieve. O sea, ya ves, ¿por qué? Porque eso mismo nos han enseñado, tipo en la tele, en las películas y todo, y no. Se me vino a la mente, Ania, perdóname que te quite la palabra, sí. lo del domingo de bajón. Claro. O sea, por ejemplo, de repente también influye en el que, bueno, de por sí todos como sabemos de que, domingo, ¿no? Y andas así como que, si estás pasando un mal rato con tu pareja, con tu novia. Sí, totalmente. Y todavía sale de repente la curita de domingo de bajón. Y todavía la subes, ¿no? De foto Sí, de que domingo domingo sin bajón. Ajá. O sea, todavía te festejas de que, ahora no tuve un bajón. O sea, exacto. O de repente el domingo sin bajón representa el me fui de peda. En vez de estar en la casa encerrado, entonces mejor es domingo sin bajón. Ajá. ¿No? Sí. Y entonces hemos también incluso hecho que ese domingo de bajón pudiera ser, ese es el domingo con depresión. Ajá. Totalmente. Porque así lo hemos visto o así lo vemos actualmente. O sea, yo creo que creemos que, o sea, y todos, ¿no? Como sociedad hemos creado la idea de la persona tiene que estar llorando siempre para pensar que esa persona tiene depresión, pues. O sea, no es así, pues. O sea, puedes estar... No te vayas muy lejos. O sea, los famosos que se han suicidado, por ejemplo, se me olvidó el nombre. ¿Cuál? El actor súper famoso, Robbie Williams. Sí, ajá. O sea, ve las películas que hacía, o sea, súper de comedia y todo. Sí, claro. De la noche a la mañana, o sea, y sí había síntomas. Amy Winehouse, Kurt Cobain, ajá. O sea, hay muchos y que tú te quedas, ¿cómo se suicidaron? O sea, ¿por qué? Si el vato hacía películas de que súper de risa y todo, pues no, o sea, la estaba pasando mal, o sea, realmente tenía una depresión, pues. Sí, claro, y como te lo mencionabas, pues atenta a cualquier persona, no es como que específicamente a niños, a adolescentes, a personas adultas, o sea, o de cierto sector, no, a todo mundo. O sea, la depresión abarca parejo. A todas las personas. O sea, entre niños, adultos, o sea, ni siquiera es como un nivel socioeconómico a las personas claro. con más dinero, con menos dinero, no, abarca parejo la depresión. Y sobre todo también ahorita que tú das el punto, depresión y tristeza. Una cosa es sentirte triste y otra cosa es sentirte deprimida. Así es. Deprimido. ¿Cómo puedes diferenciar tú eso, Ania, en cuanto a la depresión y la tristeza? O sea, yo me puedo sentir triste si una amiga no me habla. O sea, es como, o sea, si yo tuve una discusión con una amiga, me voy a sentir triste. O sea, pero ya la palabra tristeza y depresión, o sea, son palabras totalmente diferentes y son sentimientos totalmente diferentes. O sea, yo siento, y en lo personal, la depresión
A mí, o sea, me dan ataques de pánico, me dan ataques de ansiedad, me dan terrores nocturnos, o sea, me dan demasiadas cosas que yo sé que ando mal en mis momentos porque la depresión puede ser crónica o puede ser que tengas tus episodios de depresión, ¿no? Entonces, ya aprendes como que a diferenciar entre qué está pasando conmigo. O sea, estoy triste porque a la torre, o sea, me pasó algo muy malo en el trabajo y pues me hizo sentir muy mal. O sea, no puedo comer, no puedo ni siquiera lavarme los dientes, no puedo levantarme ni siquiera al baño. O sea, realmente no puedo hacer las cosas. Ahí acabas de entrar en algo, incluso en unos síntomas, digamos, o no síntomas, pero cosas que ocurren o que suceden cuando uno está deprimido. Dices, no puedo comer, no quiero bañarme. Se me dificulta. Que ojo, hay personas que en vez de que no pueden comer, comen demasiado. O sea, son diferentes síntomas, ¿no? Pero en pocas palabras es no estar funcional. O sea, es muchas veces no sentirte funcional en cuestión ya más allá, ¿no? O sea, que puedas hacer muchas cosas de tu día, pero ¿de qué manera las estás haciendo? O sea, las estás haciendo porque realmente las tienes que terminar o porque realmente las quieres hacer, ¿no? Por ahí escuché una vez que también, Ania, era el no saber quién eres o el no ser tú. Sí. O sea, prácticamente es no ser tú o el no saber quién eres. ¿Te llegó a pasar eso? Te disocias totalmente o te despersonalizas, claro. O sea, llegó un momento en mi vida y no creas que a mí ya se me quitó. O sea, no. No, por supuesto, es un proceso. Claro, no. Y mi depresión es una de las peores que hay, ¿no? Porque hay de diferentes, ¿Grados, ¿no? o cómo? Todavía. Entonces, ¿cómo? ¿Grados o cómo? Ajá, no grados, sino que, por ejemplo, como en todas las enfermedades, ¿no? Sí me gustaría que dejar claro que la depresión es como una enfermedad. Es una enfermedad. Ajá, en cuestión de como un cáncer, como un SIDA, como una diabetes. O sea, todo. Es realmente una enfermedad grave, pues, ¿no? Entonces, sí hay, por ejemplo, hay depresión mayor, hay depresión severa mayor. O sea, hay diferentes tipos de diagnóstico dependiente del paciente, ¿no? Pero a lo que me refiero es, mi depresión es crónica. O sea, es algo que voy a vivir con ella toda mi vida, pero como aprendes a controlarla. Y va a haber momentos en los que ni siquiera tú puedas controlarla porque realmente llega. Y te lo juro, puedo estar súper bien un día y todo está perfecto, pero llega el día de mañana y me levanto de una manera en la que, a la madre, ¿qué está pasando conmigo? No soy yo, no me siento bien, no me siento feliz. Y empieza tu mente, ¿no? Pero ayer estabas bien, pero hoy no estoy. O sea, y le buscas, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿qué está pasando hoy en mi día que me tiene así? Es que no está pasando nada, pero es algo que falta en ti o algo que está pasando dentro de ti que ni siquiera puedes tú controlarlo, pues. Claro. O sea, sí me llegó a pasar, como te digo, me sigue pasando el de verdad sentirme de a la maíz, o sea, no soy yo. ¿Miedo a pues. vivir? Miedo a vivir, sí. Sí, totalmente. ¿Llegas alguna vez a pensar en para qué Súper. quiero seguir viviendo? ¿En alguna ocasión quisiste, no sé, suicidarte, Dani, algo? Sí. Después de la pérdida de mi mamá, tiempo después... ¿Cómo, si quieres, nos regresamos un poco? ¿Cómo pasa? Dices que desde los 8 años. Así es. ¿Cómo fue tu adolescencia? O sea, sabiendo que tu mamá estaba enferma, que todo esto. O sea, ¿cómo fue tu tratamiento también en tu proceso en cuanto a la depresión que vivías en el acompañamiento de tu mamá? Porque tú fuiste una persona que estuviste al lado de tu mamá siempre durante la enfermedad. Así es. Como te comenté ahorita, mi mamá y yo éramos las mejores amigas del mundo, ¿no? Ajá. Vivíamos los 3 en casa, pero mi hermano se casó y todo, entonces éramos mi mamá y yo. Entonces me tocó acompañarla hasta el último día de su vida. Mi adolescencia y todo lo demás hasta que ella partió fue el estar con ella. Pues era muy complicado, como te digo, entre tratamientos. Eran muchísimos doctores por todas partes y el miedo a perderla crecía más. En el 2018 le diagnostican cáncer, otra enfermedad, y por lo tanto la enfermedad que ya tenía
pues haz de cuenta, era en guerra contra el cáncer, ¿no? Ok. O sea, su sistema inmune era muy bajo para recibir quimios, aún así las recibió, entonces empezó a empeorar hasta que otra enfermedad fue la que me la arrebató, haz de cuenta, ¿no? Pues ¿En qué obviamente año? 2019, o sea, nos enteramos 2018 y un año después la pierdo. Ajá. O sea, al grado de decirnos los doctores de qué prefieren, llevársela a descansar o hacerle un atraqueo que la va a hacer lastimar, o sea, que le va a afectar mucho, le va a doler, pero pues a lo mejor les dura un poquitito más. Ujú. Claro, yo de que quiero que me dure un poquito más, no importa si se lastima, al final de cuentas yo la voy a cuidar, ¿no? Claro que después entendí que lo mejor era llevármela a mi casa para que descansara porque ya era suficiente lo que ella estaba pasando, ¿no? Pasa que pues me la llevo a mi casa, estuvimos con ella hasta el último día y pues pierdo a mi mamá. Y ahí fue el día que a mí se me cayó el mundo encima, que realmente yo dije, yo no necesito estar en este mundo, me enojé con Dios, ahora sí que pues todo se me vino abajo, ¿no? Realmente todos los síntomas de la depresión y todo estaban sobre mí. Ujú. Cada vez empeoró más todo esto, la falta que me hacía, la ausencia, el vivir en la misma casa donde vivíamos ¿Te quedaste juntas. a vivir en la casa donde vivías con ella? Sí, porque pues mi papá claro que vino a estar conmigo en ese momento. Ajá, pero tenía que regresarse a trabajar y todo fuera de la ciudad. Pues me quedo en la casa, o sea, me quedo ¿Tú sola, sola? me quedo sola. Pues imagínate, dormíamos juntas, o sea, hacíamos todo juntas, bañaba a mi mamá, o sea, de todo. Entonces, pues fue muy difícil. Entonces, cada vez empezó a empeorar más Ujú. todo lo que yo sentía. Y ahí fue cuando empezaron las ganas de, pues mejor no vivo, Ujú. mejor me quiero morir. Entonces, pues esos pensamientos, o sea, las ganas de vivir, cero existían en mi vida. Yo solamente quería estar con mi mamá. O que mi mamá bajara y volviera y me dijera, aquí estoy contigo. En ese momento, ¿tú seguías en terapia? Claro que no iba a terapia en ese momento. ¿Tenías tiempo sin ir? Sí, bastante. Bastante. Creo que me dediqué 100%. A tu mamá 100%. Ajá, y dejé todo. O sea, dejé Ajá. mi trabajo, dejé absolutamente todo. Y fue el... No, o sea, no. Entonces, me decían, vamos con una tanatóloga, vamos con la psicóloga, vamos con la psiquiatra. Ajá, llevar el duelo. para llevar mi proceso. Claro que yo decía que no, me aferraba a que no necesitaba y no quería ayuda. ¿Por qué? Porque yo creo que no quería enfrentar mi realidad, ¿no? No quería enfrentar mi realidad, no quería enfrentar que realmente necesitaba pedir ayuda y recibirla en ese momento. Te negabas completamente. Sí, porque yo creo que muchas veces negamos el que no siempre vamos a poder solos. O sea, porque realmente no siempre podemos solos. O sea, de verdad necesitamos pedir ayuda. Eso es clave, ¿no, Ania? Totalmente. Digo, parte del reconocimiento de cualquier enfermedad que uno pueda tener, pues tiene que también, la parte de ceder muchas veces nos cuesta. El decir el que soy débil y necesito pedir ayuda, o incluso por misma fortaleza necesito ayuda. Así es. ¿No? Entonces, pero al tratarse de una enfermedad como lo es la depresión, pues obviamente, como lo dices, eso hizo que también en ti vieras esa necesidad de no, o sea, quiero yo afrontarlo sola, yo lo quiero hacer, ¿y qué pasa después? Pasa que, como te digo, no acepté la ayuda y en un momento así, te lo juro, Daniel, que fueron 5 segundos en los que me despersonalicé, o sea, perdí el control, literal, salí corriendo, o sea, estaba en un ataque de pánico, estaba llorando como loca, necesitaba a mi mamá, estaba pasando por otro mal momento, y salí corriendo a la cocina. Lo primero que veo es ácido muriático, cloro, y decido tomármelo. ¿Te lo tomaste? Me lo tomé y dije, ya, se acabó. O sea, ya, mamá, ahí te voy. ¿Qué pasó? En ese momento realmente como que capto lo que había hecho, pero la reacción que
que recibió mi cuerpo y todo fue de inmediato, obviamente, imagínate, o sea, pues No, son claro, químicos. son químicos. Traté de salir corriendo al baño, apenas llego. De verdad, desde ahí, o sea, no me acuerdo de mucho, solamente sé encontraron? que llegó una de mis mejores amigas, o sea, se brincó la reja, entró y todo. Ya cuando ella me vio de que más para allá que para acá. Claro que pues tenía sangre, todo, o sea, pues se me estaba quemando todo por dentro, la garganta y así. Entonces pues me llevan al hospital. Yo me acuerdo, te lo juro, estar como que, no sé si estaba en este mundo o no sé dónde estaba, pero escucho las palabras de alguien de que, qué tonta porque pues las personas que se suicidan no van al cielo y no va a ir con su mamá. Y yo así de... O sea, escuchaste que alguien en el Ajá. hospital lo dijo, pues, mientras tú estabas inconsciente. Ajá, o sea, yo escuché esas palabras. Te lo juro que ahí dije, a la madre, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? O sea, pensé luego en mi mamá. En ese momento me avisan que mi papá venía volando desde Estados Unidos para acá. Ajá. O sea, imagínate, Dios guarde, le pasa algo en el camino, no sé. Te lo juro que me despierto, estaban todos mis amigos, estaba mi papá, o sea, estaba la gente que es mi red de apoyo. Y nadie me habló del tema. O sea, todos nomás me fueron a ver de que, ¿qué onda, Ania? Y contando sus cosas. Y yo por dentro así que, qué vergüenza. O sea, ¿cómo hice esto? O sea, no sabía ni cómo verlos. O sea, de verdad no sabía ni cómo verlos. Salgo de ahí. ¿Cuánto tiempo había pasado de que tu mamá se fue a eso? 4 meses. Ok. 4 meses, 5 meses. Ujú. 5 meses. Salgo del hospital como a los 3 días. Me voy a mi casa y te lo juro que salí y fue la tanatóloga que me habían recomendado, el psiquiatra. ¿Tú los buscaste? Los busqué. Y a los 2 días estaba parada enfrente de cada uno. Y fue necesito ayuda, ya no estoy bien, ya entendí, o sea, mi mamá no va a volver, no me voy a Qué ir fuerte, con ella, güey. o sea, no me voy a ir con ella yo porque yo no mando, necesito que me ayuden porque ya yo no puedo sola, o sea, ya entendí que no voy a poder, o sea, ¿qué pueden ¿Sentiste hacer? que tu fe volvió a ti en ese momento? ¿Tu fe? No sabía ni qué estaba pasando, solamente sabía que las riendas de mi vida yo no las podía tener, que se las necesitaba entregar a alguien más para que ellos me dijeran por dónde irme o de acompañar en mi proceso que según yo quería vivir sola, pues. Ujú. Entonces, pues ahí empieza todo, ¿no? O sea, realmente... Hay que llevar realmente un proceso completo. Ajá, un proceso real, ¿no? O sea, realmente te hablo de que cuando pasa lo de mi mamá, o sea, ve a la iglesia de San Antonio, pregúntales a las señoras de ahí, me cuidaban y todo, así me daban agua, me daban comida. Todos los días durante 3 meses estuve en la iglesia afuera, o sea, en el nicho de mi mamá, ahí sentada afuera esperando que, no sé qué estaba esperando. Si me preguntas, ¿qué estás esperando? ¿Que tu mamá saliera del nicho o que ella llegara y te dijera vámonos a la casa? No sé qué estaba esperando. Pero ahí estaba sentadita todos los días. ¿Por qué? Porque no podía entender que ella ya no iba a estar conmigo. Uh-huh. Ah. Híjola, qué fuerte, Ania. Y digo, yo creo que tus amigos, ahorita me quedé pensando de que todos, pues dices, nadie me habló del tema, nadie me dijo nada. Y creo que todos a la vez también, pues siento que a lo mejor todos, pues obviamente todos te quieren mucho y todos querían estar contigo, pero lo menos que querían era que tú también dieras una respuesta a lo que tú hiciste, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tu papá cómo lo tomó? Las palabras de mi papá fueron, todavía te quedo yo. ¿Tú qué le dijiste? Pues sí. Y me dijo, acuérdate que tu mamá me dijo que me tocaba a mí cuidarte. Entonces déjame hacerlo. Y ahí fue cuando como que empezaron muchas cositas a llegar a mi vida de mensajes o de palabras o de como que lucecitas por ahí diciéndome, a lo mejor y algo va a estar bien, a lo mejor y no. Y entendí
por algo no me fui, ¿no? O sea, por algo no logré suicidarme en ese día. ¿Sentiste que después de eso tu círculo, gente alrededor te empezó a aislar o a estigmatizar lo que viviste? Fíjate que tocas algo bien importante. Antes de eso, siento que llegué a escuchar de amigas, o sea, de que a la torre, o sea, porque la Ani es así, a todas se nos va a morir la mamá. O sea, ¿por qué pasa eso? O sea, ya que se levante. O sea, está así porque quiere. O sea, ¿por qué no le echa ganas? ¿Por qué esto y lo otro? O sea, lo típico que se dice a las personas que tienen depresión de ánimo. Ay, estás ¿Qué es lo así menos que porque debes de quieres. decir? Esa frase de estar así porque quieres es una frase que apenas ahora sí que pues entonces ponte en la camiseta o ponte en los zapatos de la persona que realmente lo está viviendo. Así es. Y esa frase, ojo, digo, repito, yo no soy psicólogo, pero obviamente también he ido a terapia y es algo que también me han dicho de que uno tampoco lo debe decir nunca, de que ay, ánimo, levántate, está en ti, está en tu mente, tú puedes, no. O sea, esas frases que a lo mejor uno las hace con buena intención, lejos de hacerlas con buena intención, la otra persona se siente peor porque piensa que es la culpable de que se sienta así. Sí. O sea, te hace sentir a ti más culpable de cómo te sientes. Ahí volvemos. No se desespere. Seguimos en la chorcha. Ya volvimos. O muchos comentarios de, lo hace porque quiere llamar la atención. Güey, pues entonces si quiere llamar la atención, voltea y ve qué puedes hacer, ¿no? Ujú. O sea, ese tipo de cosas me pasaron a mí. Entonces pasa que lo del intento del suicidio, o sea, y de verdad todo cambió. O sea, realmente fue a la madre. Fue como que tocaste fondo, tipo con eso te sientes. Sí, es el fondo más horrible que he tocado en mi vida. O sea, el querer hacerlo y intentarlo y realmente estar a punto de lograrlo, para mí fue ¿Llegaste a tiempo de los doctores que te dijeron? pues nomás con decirte que mi esófago está hecho pedazos para siempre, ¿no? Puedo comer bien, sí, pero me irritan demasiadas cosas, o sea, no quedé bien, pues, ¿no? Pero gracias a Dios llegué a tiempo y ok, es lo que me hizo tocar fondo y entender, pero también es de lo mejor que me ha pasado. Porque a partir de ahí fue necesito estar bien, voy a estar bien, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para estar bien, voy a hacer, o sea, lo que me diga mi psicóloga, mi psiquiatra, me voy a tener que tomar medicamentos porque yo era una persona que decía, medicamentos psiquiátricos, Jamás. no, o sea, no. Y te lo juro que a veces se necesitan los medicamentos. ¿Por qué? Porque es algo que nos está faltando en nosotros. Sí, claro, del Entonces, cuerpo. los medicamentos ni son malos, o sea, ni es lo peor del mundo y los ponemos como que a la torre. Una persona que está medicada es porque está súper loca. Claro. No, es algo que te está faltando en tu mente, en tu cerebro y que con esto lo vamos a poder sustituir un poco en lo que vas acompañada de una terapia y puedas volver, ¿no? Exacto. Y Ania, por ejemplo, ¿sentiste vergüenza alguna vez después de esto? Sí, mucha. De hecho, no lo había podido hablar y hace un año, en el mes de la prevención del suicidio, que fue en septiembre, ahí lo escribí. O sea, subí a mi Instagram las cartas de que yo dejé. Porque dejé una carta. ¿Escribiste ¿no? algo? Sí, dejé una para mi papá y una de que hacia mí misma de ya no pude más. Entonces ahí lo hablé por primera vez, por así decir, escrito y hoy en día. O sea, ese momento cuando estás ahí, Ania, por ejemplo, o sea, el momento en el que tú escribías eso, ¿te sentías, o sea, terrible así como, o sea, de verdad es un sentimiento muy cabrón como para ya poder decir, me despido y lo voy a hacer? O sea, imagínate cómo tienes que estar en ese momento, porque por ejemplo mucha gente... Te sentías desgarrada completamente. Basta, o sea, basta. Era ya, no quiero seguir respirando. O sea, mucha gente dice, pobrecito el papá, pobrecita la mamá, pobrecita los hermanos, o sea, ve cómo están, pobrecitos los amigos. No, pobrecita yo, que cómo tenía que haber estado en ese momento que estaba escribiendo mi carta o en ese momento que me estaba tomando eso para realmente decidir, quiero terminar con mi vida.
O sea, es un momento en el que ni siquiera ves más allá. No te importa si un papá va a sufrir, no te importa las personas que amas o las personas que te quieren, no te importa nada, ni tus sueños, ni tu futuro, nada. O sea, simplemente quieres terminar con tu vida. ¿Y ya tenías días pensándolo? Era un pensamiento que iba y venía, pero detonó algo en mí ese día que yo dije, basta, o sea, no quiero vivir, me quiero ir con mi mamá, o sea, pero ya me cansé de sentir esto, ya me cansé de echarle ganas y no poder, de querer levantarme y no poder. Claro. O sea, realmente ya no me sentía una persona como que grata de vivir, ¿no? Ahorita mencionaste tu red de apoyo y también mencionas que pues empezaste ahora sí una terapia, digamos que completa, psiquiatra, psicólogo, y tanatóloga. Así es. Pero tu red de apoyo, aparte de ellos, ¿cómo la construiste? ¿Quién es tu red de apoyo? ¿Cómo dijiste, de aquí me voy a agarrar, de aquí me sostengo? Ok, mi red de apoyo, papá, 100%. Pero ¿tu papá se regresa o se queda un tiempo contigo aquí después de que pasa eso? Pues tiene que volver a trabajar. Claro. O sea, viene esos días en los que estoy en el hospital y todo, pero vuelve a trabajar, ¿no? Pero empieza a venir más seguido. Okay. O sea, pero mi red de apoyo es mi papá y mis amigos. Okay. O sea, mis amigos es una red increíble que yo tengo. Ahorita mencionaste, Ania, la parte de los pensamientos que iban y venían. Nunca tuviste otros pensamientos, o sea, esos pensamientos dices, iban y venían, pero fue después de lo de tu mamá. No, antes ya los había tenido. Ah, ya los habías tenido. Sí, pero ¿sabes qué pasaba con esos pensamientos de si en algún momento me llegaron a pasar los de me quiero morir? Era no, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? O sea, primero al revés, pues. ¿Sabes? Ajá. Así. O sea, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Quién la va a cuidar? O sea, ¿cómo la voy a dejar sola con esto? O sea, y era voy a hacer un lado mi dolor y me voy a enfocar en el dolor de ella. Por eso es donde también tú dices que tu diagnóstico fue una depresión desde antes de lo de tu mamá. Sí, ajá. Cuando yo decido recibir ayuda y todo, ya después de lo de mi mamá, a mí mi psiquiatra me dice, a ver, o sea, tú no estás así por lo que le pasó a tu mamá. O sea, tú vienes cargando una mochila desde chiquita y esto es una depresión que tú tienes desde hace mucho tiempo. Que no le hayas puesto nombre y que una psicóloga no haya podido darte un diagnóstico porque los psicólogos no dan diagnósticos psiquiátricos, pues es otra cosa, amigo. Pero tú traes cargando demasiado desde antes. Entonces sí, desde muy chiquita, pues, y claro que pasaban los pensamientos de me quiero morir y todo, pero hasta ahí. Oye, Ania, y entonces ahí es donde tú podemos decir que la depresión va y viene. Porque eso lo has comentado y dices, mi proceso aún no termina, estoy en el proceso. Y es como también dices, bueno, empecé desde niña, sabía yo que había algo en mí que no estaba bien, que en momentos me puedo sentir feliz, que en momentos me puedo sentir muy mal, en otros momentos me puedo sentir otra vez muy feliz y en otros otra vez muy mal o más mal de lo que estaba. ¿Cómo puedes explicar el tema de que la depresión va y viene? Yo creo que en mí, o sea, la depresión está en mí, pero yo he aprendido a controlarla. Okay. O sea, lo que pasa en mí es que he aprendido a enfrentarla, a hacer las paces con ella. O sea, a realmente hacerme su amiga de vez en cuando y decir, ok, un día a la vez. O sea, este día amanecí súper dañada de la cabeza. O sea, este día no tengo ganas de nada. Ok, me voy a permitir tener un día negro. O sea, así les llamo yo. Hoy es un día negro para mí y ni modo. Me pongo a escribir qué me hace sentir eso que estoy sintiendo. Si no encuentro, ok, lo dejo así, pero trato de que, ok, el día se va a terminar a las 12. Si y me va a ser otro día mañana. Si me toca rendirme el día de hoy, lo voy a hacer. Qué complicado a veces resulta eso cuando
digo, cuando ya estamos enrolados en un mundo laboral, más que en el estudiantil, en un mundo laboral, donde tienes responsabilidades y que si algo truena, pues vas a tener tus consecuencias fuertes, ¿no? Donde tienes que pagar deudas, donde tienes que estar pagando, ahora sí que la todos vida los de servicios, adulto, la ¿no? vida de adulto, Ajá. exacto. Y que dices, güey, no me puedo enfermar, porque ¿quién va a cubrir mis gastos? Porque ¿quién va a pagar todo esto que pues mi vida, ¿no? Ni modo que le diga a mi papá o a mi mamá que esté pagando, ¿no? Entonces, creo que ahí justo entra muchas veces el hecho de que no nos permitimos tener un día negro, no nos permitimos sentirte mal, no permitimos que, y es donde nosotros también puede entrar hasta un cierto tipo de frustración, que incluso estaba leyendo que la frustración no es el que, es que no realicé las cosas o no puedo terminar las cosas. No, la frustración es ni siquiera iniciar las cosas. Ajá. O sea, que realmente es la frustración. Y muchas veces nosotros nos enrolamos en esto, como te comento, y nos olvidamos de que realmente tenemos una vida que atender. Nos olvidamos de un proyecto de vida que debe ser la felicidad, el estar pleno, el crecer de una forma sana en todos los aspectos. Por querer ir corriendo, por querer tener, por querer ser, por querer avanzar. Y nos vamos perdiendo, y entonces en todo ese camino donde nos perdemos, pues justamente llegan esos de repente monstruos que nos empiezan a atacar y que no sabemos qué hacer con ellos, porque al final nos frustran, porque nos llenan de tristeza, pero que al final esos monstruos llegan cuando ya hubo un camino muy largo que recorrimos sin darnos cuenta, que estamos tapando huequitos, y al final pues nunca tapamos ninguno. Exacto. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué llegamos hasta ese punto de que los monstruos nos agarren de que a la torre? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? Porque no nos permitimos sentir. Porque realmente está bien no estar bien. Está bien no estar bien, exacto. O sea, está bien que un día no tengas ganas, está bien que un día no puedas con algo. Entonces, si dejamos pasar todo eso y como que reprimimos el dolor, ¿qué pasa? Se te va acumulando y no estás sanando heridas. O sea, las heridas están para que se toquen y se sanen. Las sutures, y a partir de ahí, pues empieces a sanar, y a partir de eso empezar a recorrer un camino nuevo después en base a la experiencia, no como un borrón y cuenta nueva de lo que te pasó, sino con la experiencia de me quedo con esto, y esto me sirve para poder afrontarlo mañana. Y digo, aunque la depresión vaya y venga, yo creo que aún así venga 20 veces más o 100 veces más, nunca va a venir como vino la primera vez. Exacto. O sea, obviamente uno sabe dónde y dónde parar. Exacto. ¿No? Yo creo que nunca vamos a saber si va a venir peor o cómo, ¿no? Porque estamos expuestos, Daniel, a que nos pasen cosas en la vida, que van a pasarnos cosas que nos van a doler demasiado. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo vamos a enfrentarnos ante ese dolor? Claro que vamos a sufrir, claro, pero es la Ania en ese momento de que ya no quiero vivir, o sea, prefiero no volver a saber nada, a cómo lo vas a enfrentar a la Ania de hola psiquiatra, hola tanatóloga, o sea, pero ¿qué pasa? No nos hablan mucho del ve y busca ayuda. Ve y busca ayuda, exacto. Ve y busca ayuda, o tú si estás viendo a una persona que necesita ayuda, pues decirle, oye, yo te acompaño en este proceso. La importancia, ¿no? De decir... La red de apoyo que tengas y el acompañamiento en tu proceso es una parte muy fundamental para que tu proceso salga un poco mejor. Y tampoco es algo que se tiene que, es que está yendo al psiquiatra, es que está yendo al psicólogo, güey. Tenemos que terminar eso también, o sea, esa parte en la que todavía seguimos señalando, seguimos como que con prejuicios de ir, voy a entrar que nadie me vea, voy a ir con donde que nadie conoce, voy a ir, no, güey. O sea, ahorita realmente creo que lo importante es que estemos bien, pero al final, como dices tú, no está bien no estar bien, pero hay que aprender a decir, güey, no estoy bien. O sea, ser noble contigo mismo y decir, a la torre, ahorita no puedo con esto. O sea, yo tenía mis planes de que en estas fechas yo iba a lograr esto, pero a la torre, o sea, traigo la cabeza, no importa. Y los breaks. O sea,
bien importante el tomarte tus descansos y decir, en ese momento no puedo. Hay gente que muchas veces, Ani, te lo digo así a crítica personal. Ajá, sí. Que muchas veces la gente piensa, oye, es que, estás en todo. Es que, ¿cómo le haces? Y yo, güey, sí, pero verás cuántas veces me ha tronado. Ajá. O sea, verás cuántas veces a lo mejor me ha costado. Porque te cuesta a ti como persona decir, güey, no voy a hacer las cosas. O sea, o como dices tú, tengo un proyecto para este año. No sé, es que no va a ser este año. Y no es postergarlo, decir lo voy a hacer el otro. No, es porque realmente no me siento bien para hacerlo ahorita. Y la lucha, y fíjate lo que dices, o sea, y ahora la lucha contra tu cerebro, decirle, oye, no es un fracaso. Exacto. Y ahí vuelves. ¿Sabes? Exacto, cómo? no es un fracaso. O sea, y ahí está el circulito de que tu mente te dice, es que tienes que descansar, pero tu mente también, o sea, que ahí entra la ansiedad, ¿no? Te dice, no pudiste. Ajá. A la maíz. O sea, es una lucha. Es una lucha interna, ¿cómo? claro. No pudiste, es que tienes que parar, tienes que frenar. ¿En serio? O sea, de plano. Así, o sea, de verdad que las enfermedades mentales, los trastornos emocionales, o sea, todo es bien complicado. O sea, son reales. Son reales, sí. Y como te digo, me ha costado que, oye, como que andas muy apagado, te detuviste con aquello que ibas a hacer y con esto. Y yo, güey, lo tengo en stand-by, no quiero hacer nada. O sea, y me siento bien. Me estoy enfocando ahorita en cosas personales, en lo mío, esto. Y si un día digo, güey, me quiero levantar hasta que el despertador, sin poner despertador. Así, o sea, me vale a la hora que me quiera despertar, lo voy a hacer porque quiero dormir, porque quiero descansar y porque ese día me quiero dar el lujo de no hacer nada. Porque te das cuenta que lo necesitas. Porque lo necesitas. Y porque el cuerpo habla. O sea, eso es algo bien importante, que el cuerpo empieza a hablar. Cuando tus emociones no las sacas, cuando no hablas de lo que sientes, te empieza a doler la garganta. Habla el estómago, la gastritis, la garganta, colitis. o sea, no puedes pasar comida. ¿Por qué? Porque te duele la garganta, porque traes aquí algo atorado que no has podido, o sea, hablar, sacar. Entonces el cuerpo habla y es ahí cuando te empiezas a sentir mal y te empiezas a enfermar. Y dices, a la torre, ¿qué me está pasando? O sea, si no me golpeé. Güey, es que no has ido a terapia. O sea, es que no has buscado ayuda, es que no estás trabajando en todo lo emocional que traes, ¿no? Sí, y ahorita como dices tú, la red de apoyo es súper importante, pero también muchas veces a nosotros nos toca esa red de apoyo. Entonces creo que también tenemos que identificar cuando alguien cercano a nosotros necesita ese apoyo. Sí. Y muchas veces, Ania, quien necesita el apoyo son papá y mamá, porque nosotros a veces también pensamos que en nosotros, sí, obviamente en pensar en ti, pero también papá y mamá muchas veces están pasando por esa depresión. Súper, tocas un punto bien importante. O sea, imagínate a nosotros que tenemos 30 y más, ¿no? Sí. Que hoy en día lo estamos hablando de lo difícil que es, o sea, normalizar la depresión y todo lo que nos pasa. Ahora imagínate a ellos antes, que realmente ni se hablaba de esos temas, que ahí sí el psiquiatra, la palabra psiquiatra era loco. Psiquiatra. O sea, ni siquiera se podía mencionar. Entonces, mamá y papá ni siquiera fueron a terapia, ni siquiera, o sea, imagínate, si nosotros traemos miles de heridas cargando, imagínate la maleta de cada uno de ellos. Completamente. O sea, y que no es tarde para que, si nosotros ya sabemos del tema y realmente logramos ver el grado de la situación, voltear a ver a mamá y papá y decir, a la torre, nunca es tarde para trabajar lo que le haya pasado en la infancia. Y claro que mamá y papá van a decir, no, ya para qué, ¿no? O sea, porque sí pasa, sí pasa que puedan decir, no. Ahorita ya no. Ahorita ya para qué. O sea, no, hombre, ya viví toda mi vida hasta Abuelos este punto. Con depresión, que al final el llegar a esa parte de la vida de que 25 años con depresión, sí, 20 años. Y lo que comentábamos, abuelo se lo pasa a hija, o sea, y así va el caminito, así va el caminito. Entonces, la importancia de voltear a ver a nuestros papás y decir, a la torre, pues quizá ellos también están pasándola mal, o que juzgamos a nuestros papás por las decisiones o por sus errores y todo. No sabes lo que él vivió. Claro, y romper con los patrones, ¿no? Esos patrones que muchas veces incluso, qué padre que a lo mejor poder ir a una terapia con papá o con mamá, pues. Súper, las terapias familiares son de lo mejor que puede haber. Sí. ¿Por qué? Porque tú le dices tus puntos, o sea, el hablar entre ellos y decir, es que yo lo veo de esta manera.
pues sí, papá, mamá, pero quizá ahora, hoy en día, es de esta manera. ¿Qué te parece si yo te enseño cómo es de esta manera? Claro. Respeto tu idea de antes y respeto todo el por qué lo piensas de esa manera, pero yo te presento esta idea también y ver cómo pueden llegar a un acuerdo o ok, yo te entiendo, tú me entiendes, y si tú no puedes entender lo mío, al menos te voy a respetar lo que tú piensas, ¿no? Totalmente. Y algo bien importante, ¿no, Ania? La dieta mental. Así como buscamos tener una dieta para cuidar nuestro físico, también buscar una dieta mental para cuidar nuestra mente. ¿Qué es lo que hacemos para tener una mente sana? En qué pensamos, qué es lo que vemos, qué es lo que hacemos, cómo gastamos nuestro tiempo, cómo invertimos nuestro tiempo, en qué actividades realmente nos están abonando algo a nuestra vida de una manera sana y que obviamente eso la abona a nuestra mente. ¿De quién nos rodeamos? ¿Y de quién nos rodeamos? O sea, ¿realmente las personas de las que me rodeo son sanas para mí? ¿Realmente aportan a mi vida o no? ¿Cómo cuesta eso, no? Muchas veces. O sea, la toxicidad que hay en las relaciones. Sí, o sea, mucha gente romantiza el amor propio, ¿no? Sí. Y yo me quedo, no, o sea, el amor propio, o sea, te hace separarte de personas que tú querías mucho, pero por amor a ti y por amor a lo que tú sientes te tienes que separar, pues, y es igual. O sea, voy a tener que dejar de hacer cosas que me gustan hacer. ¿Por qué? Porque necesito estar bien. Y en eso va el dieta mental, ¿no? Ajá. O sea, voy a tener que restringir cosas en mi vida y voy a tener que dejar de hacer cosas que realmente yo ya sé que no me hacen bien. Así es. O sea, va por ese caminito, pues. Oye, Ania, tienes un testimonio muy bonito, sobre todo en el tema de que tú decidiste canalizar todo esto que viviste a ayudar a otras mujeres que también estaban pasando por lo mismo que tú. Platícanos de esto. Ok, pues pasa que, como te digo, voy con mi psiquiatra, mi terapeuta, mi tanatóloga y llega un momento en el que me dan de alta. O sea, claro que me tengo que ir de mi casa, ¿no? O sea, me voy a vivir a Guadalajara un tiempo y estando allá empiezo a escribir. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Empiezo diplomados. O sea, Claro. empiezo yo a querer saber de la muerte. Okay. O sea, hice un diplomado de tanatología en el que, como yo interesada en la muerte, ¿no? O sea, si era lo peor para mí. Sí, exacto. Entonces, pues empiezo, ¿qué voy a hacer con mi casa? O sea, ¿qué voy a hacer con mi casa donde vivía con mi mamá? Entonces empecé a escribir y se me ocurre la idea de qué me hubiera gustado tener en el momento en el que yo la estaba pasando mal y necesitaba ayuda. ¿Cómo me hubiera gustado que hubiera sido mi proceso para hacerlo menos difícil, ¿no? Por así decir. Entonces se me ocurre hacer una clínica para mujeres con depresión y ansiedad que estuvieran pasando por cosas similares a las mías o por algún trastorno emocional o un trastorno mental. Entonces pues me hago de un equipo, empiezo a crear ideas, empiezo a investigar, empiezo a estudiar de cosas que tenían que ver. Me hago de un equipo de cuestión de psicólogas, psiquiatras, nutriólogas, o sea, un tratamiento totalmente multidisciplinario. ¿Para qué? Para estar agarradita de la mano de una tanatóloga, un psiquiatra, o sea, las actividades físicas que son bien importantes de verdad, para mí es de lo mejor que me ha pasado. El hacer ejercicio es la torre, el desconectar. Totalmente. O sea, de verdad es mi momento favorito del día. Sí, totalmente. Entonces, pues eso fue lo que hice. O sea, la casa de mi mamá y mía. La convertiste en una clínica para mujeres Así es. con ansiedad y depresión. Así es. ¿Qué le dirías, Ania? 3 consejos que le darías así rápidamente a una mujer que está pasando esto, a una persona que está pasando por su mente, pues que sabe que tal vez está deprimida o que no sabe que está deprimida, que le está pasando mal y que incluso está pasando por pensamientos de quitarse la vida. Yo les diría que no necesita hacerlo sola, que puede buscar ayuda, que de verdad va a haber personas que ni siquiera se imagina que van a estar con ella acompañándola, que de verdad después de lo más horrible que te puede pasar en la vida, puedes ver una lucecita al final del camino y decir, voy a estar bien en algún momento. Va a ser bien difícil el camino, vas a llorar mucho, va a ser bien complicado,
pero vas a volver a encontrarte, o sea, vas a volver a encontrar una paz en ti, pero tienes mucho que recorrer y que no tenga miedo, porque eso de verdad es lo que más pasa, el tener miedo a enfrentarte a una terapia, a una plática, al hablar de tus emociones o lo que sientes. El miedo es algo que te paraliza y te frena a hacer las cosas. Entonces, si lo haces acompañada y si buscas ayuda, a lo mejor y todo puede salir bien. Estoy segura que puede salir bien. O hacerlo a pesar del miedo que puedes tener. Así es. Hacerlo a pesar del miedo. Y que con el miedo te agarres fuerzas también. Y te empuje. Exacto. Que porque el voltees, miedo no siempre tiene que ser malo, pues. Sí, el miedo muchas veces puede ser esa fuerza, como dices, que te empuje a hacer las cosas, ¿no? Sí, o sea, jamás me hubiera imaginado que yo, Ania, iba a decir, yo que le digo a mi psicóloga, es que yo tengo mucho miedo de muchas cosas, me aterran muchas cosas, tengo pavor de hablar muchas cosas. Y me dice, a ver, Ania, o sea, no eres miedosa. Y yo, ¿cómo que no? Me dice, a ver, de la noche a la mañana te montaste una clínica, o sea, ¿cómo? Y yo, bueno, ok. Entonces, el miedo también, porque en ese momento tenía pavor, porque ni psicóloga ni psiquiatra, pero es el miedo también el que me impulsó a, exacto. Ok, sí lo puedes lograr. Pues entonces mi consejo sería, no estás sola, busca ayuda, agárrate de la primera persona que de verdad sientas que te quiere ayudar y quiere acompañarte en esto. Así es, pues Ania, te agradezco muchísimo el que hayas compartido tu vida, el que hayas compartido tus experiencias y tu testimonio, ¿no? Creo que nos quedamos con eso de que hay que pedir ayuda siempre, hay que levantar la mano, de que no estamos solos, de que no estamos solas, de que como amigos y como familiares tenemos una responsabilidad también como ser esa red de apoyo para otras personas y que sobre todo debemos de reconocer que está bien no estar bien. Muchísimas gracias, Ania. Te amo mucho. Muchas gracias. Muchas Yo gracias. también. Gracias.